con Oscar Aza. Un tercer tanque petrolero colapsó el lunes en Matanzas, en el oeste de Cuba. Los bomberos llevan días batallando con un gigantesco incendio que, según las autoridades, ha dejado al menos un muerto y 5 heridos críticos. A su vez, se reportaban como desaparecidos a 16 bomberos que estaban en la zona más cercana al fuego. Las autoridades se coordinaron el domingo con responsables de brigadas de México y Venezuela que arribaron el sábado por la noche para ayudar a sofocar el incendio. El siniestro comenzó el viernes por la tarde cuando un rayo cayó sobre un tanque que forma parte de una planta almacenadora de combustible en la que había un total de 8 enormes depósitos. El primer tanque contenía 26.000 metros cúbicos de crudo, aproximadamente la mitad de su capacidad máxima. Durante la madrugada del sábado, este gran cilindro con una tapa cóncava colapsó y el fuego se extendió a un segundo depósito que contenía 52.000 metros cúbicos de fuel oil. Este último se vino abajo en la medianoche del domingo. Bueno, tenemos para este segmento al ingeniero Horacio Medina, experto petrolero venezolano, y desde La Habana, Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y Medio, periodista y bloguero independiente. Antes de ir con Reinaldo para que nos actualice lo que está ocurriendo en Cuba, en Matanzas y en La Habana principalmente, ya dicen que las bolas de humo negro llegan hasta Pinar del Río. Horacio, ¿este fuel oil es petróleo pesado? Sí, ese es un petróleo residual que se usa básicamente para todas las plantas termoeléctricas, de generación termoeléctrica. Hasta hace muy poco tiempo ese fuel oil venía de Venezuela, es fuente fundamental, y precisamente está almacenado allí para alimentar la planta termoeléctrica que justamente hoy también fue paralizada. Entonces, lo que uno puede decir, Oscar, es que... ¿Un rayo pudo haber provocado eso? Sí, yo creo que esa es una versión oficial muy creíble, es una posibilidad. Yo solamente creo que un proceso de ingeniería forense podrá determinar verdaderamente la causa, lo cual no va a ser permitido por el régimen castrista, como no lo permitió el régimen de Chávez en el momento. No, ni en el Palito ni en el centro refinador de Paraguaná en Amuay cuando hubo la explosión en 2012. Nunca permitieron eso. Ahora bien, sí, es verdad, puede ser un rayo, pero lo que dice eso es que el sistema de pararrayos no estaba activado en ese momento. Y no estaba activado quizás no estaba en mantenimiento, quizás había una falla eléctrica en ese momento y ellos no tenían la batería en spare para permitir que funcionara mientras que hay la falla eléctrica, y esto ocasiona esto, porque definitivamente los sistemas de pararrayos son vitales en todos los depósitos de petróleo, de combustible y en la refinería. Y eso no hay quien lo apague. Yo te diría, la mala noticia es que eso se va a pagar cuando se acabe el combustible, cuando se acabe el fuel oil o se acabe el petróleo. Pero ha ido provocando chispazos y que las otras también estén explotando. Claro, yo creo que cuando se prende el primero, cuando ocurre esto en el primero, para que ocurra en el segundo ha debido tener o ha debido llevarse adelante un proceso de aislamiento, de refrescamiento en el segundo tanque y de aislamiento con espuma. Quizás no tenían los equipos suficientes y necesarios. Sorprende a los bomberos que estaban en esa zona trabajando esa explosión. Puede haber habido una filtración, una chispa, cayó y viene el segundo, que después colapsa, riega ese fuel oil cercano al tercer tanque, y es allí donde también se prende el tercero. Vamos a escuchar a Díaz Canel diciendo que no tienen la tecnología en Cuba para apagar el incendio. Ahora, ya en materia del contenido de la ayuda, ¿por qué es importante saber? Este siniestro no es el evento de huracanes, otro de los eventos que nosotros tenemos, un incendio de alta proporción, de alta envergadura, en una base supertanquero de combustible. Muy difícil de controlar, en Cuba no hay todos los medios que se requieren, no hay toda la tecnología. Y por lo tanto aquí estamos contando, primero con asesoría técnica. Y estas son cosas que nos ocurren. También se ha especulado mucho con la causa fue un rayo, y si ha habido un sistema de pararrayos que funciona. Lo que pasa es que hay que ver también, y si son análisis que están haciendo, cuál fue la magnitud de la descarga eléctrica y para cuánto estaba preparado ese sistema. Esos son análisis que se están haciendo. La magnitud de la descarga eléctrica. Sí, o sea, la intensidad, la sobrecarga que se produce. Pero un sistema de pararrayos está diseñado justamente para eso, pues. Reinaldo, ¿qué se dice en Cuba?
Se están viendo las bolas de humo, dice que ya se están viendo hasta en Pinar del Río. ¿Qué se ha dicho y con la salida de la base termoeléctrica Antonio Guiteras? Bueno, lo primero quiero agradecer al amigo venezolano que está dándonos estas orientaciones que son tan útiles, ¿no? Mira, el humo, las bolas de humo que salen de este incendio han ido pasando en dependencia de cómo ha ido el viento, ¿no? Y claro, muchas han pasado por La Habana y otras han llegado a Pinar del Río. Y eso son señales terribles, porque eso es contaminación, sobre todo porque a la altura que están pasando esas nubes, esas bolas de humo, a la altura que están pasando, no son algunas que se puedan disipar o subir a la atmósfera, esas caen luego sobre la Tierra. Y eso implica contaminación, implica daño a la salud humana, a la salud animal y a la agricultura. Una cosa que se discute mucho y que todo el mundo está hablando de ese tema es la discusión de si fue o no fue un rayo. Y en caso que haya sido un rayo, ¿cómo es posible que el pararrayos o el sistema de protección para descargas eléctricas, que es algo más grande que un pararrayo, no haya tenido la capacidad planificada para evitar eso? Porque me gustaría que el amigo ingeniero Horacio Medina. Horacio, gracias, me aclarara el detalle, pero yo creo que un pararrayo o un sistema de pararrayo no funciona como un fusible, que el fusible cuando le pasa demasiada corriente pues se rompe, se estalla. Yo creo que no es así. Hemos entendido que esas cúpulas tienen un sistema parecido a las cajas de Faraday, que es un sistema completamente distinto y muy sofisticado. Sí. Pero si no funcionó, es por falta de mantenimiento o de eficiencia. Sí, explícanos, Horacio. No, efectivamente, un sistema de pararrayos es mucho más que un pararrayo. Eso es un sistema, inclusive algunos tienen una suerte de cúpula que atrae precisamente esa descarga y la lleva a tierra. Y eso es algo que cada día ha estado más sofisticado, y al igual que hay los sistemas catódicos de protección de corrosión, lo que hay la protección de sobrecarga. En fin, yo no veo ninguna excusa, me perdona Díaz-Canel, de decir que, bueno, que a lo mejor el sistema de pararrayos no estaba preparado para esa gran descarga. Al contrario, siempre eso se sobredimensiona porque tú no sabes cuál es la intensidad de los rayos. Entonces, yo lo que sí creo es que hay dos posibilidades: que no tenían el mantenimiento adecuado o que no estaba conectado porque hubo una falla eléctrica que además no tenía una batería en spare para poderlo poner a funcionar. ¿Por qué esto no se puede apagar con agua? No, eso los venezolanos que están viendo el programa recordarán lo que ocurrió en Tacoa. Esos tanques que además explotan, puede ser que en el fondo tenían agua por el proceso de deshidratación. Y esa agua, cuando se calienta, crea una suerte de blow-up, que es lo que hace la explosión. Y en Tacoa eso ocurrió, y aquí también ocurrió, sobre todo en el segundo tanque. Pero tú me decías fuera del aire que el agua, echarle agua produce lluvia ácida. No, la lluvia ácida se produce si llueve, tú tienes allí en ese humo, tienes dióxido de sulfuro, porque ese es un crudo y un fuel oil que es alto en azufre. El crudo que produce Cuba tiene más de 3% de azufre, el crudo Marlin, y el fuel oil, si es el fuel oil de Venezuela, tiene por lo menos 1.5 de azufre. Entonces, ese humo, al caer la lluvia, se convierte entonces en una lluvia ácida porque eso es la reacción química. Qué horror, y era como estaba diciendo precisamente Reinaldo, de que está afectando los cultivos. Correcto, correcto. Los cultivos y los animales, en el momento que llueva, eso va a ocurrir. Ahora, ¿hacia dónde va el humo? Depende hacia dónde vaya el viento. Yo creo que hay gente que me ha preguntado que si va a llegar hasta Los Cayos. Bueno, tendría que haber una curvatura del viento muy grande. De 90 grados. No lo veo posible, pero sí hacia el oeste, hasta donde está soplando, y quizás vaya un poco hacia la costa del Golfo. A la costa del Golfo. Reinaldo, ¿qué está diciendo el pueblo de esto? El pueblo llano. Sí. La gente está muy indignada. Hoy hubo una conferencia de prensa con un teniente coronel de los bomberos y otras personas más, y fue muy simpático, bueno, simpático no es la palabra, fue muy realmente indignante, porque los bomberos no pudieron responder una sola pregunta correctamente que le hicieron los periodistas. Y le decían, bueno, pero ¿se va a apagar o no se va a apagar? Y dice, no, en momento no sabemos, pero ¿se va a echar espuma o no se va a echar espuma? Bueno, de momento no tenemos la seguridad y tenemos que ver varios factores. Bueno, ¿y cuál es el pronóstico? ¿Qué factores tienen que ir? Nada, no había manera de que respondieran algo que fuera, no ya optimista, sino que fuera tranquilizador para las personas. Se ha dado el caso que algunos vecinos del barrio de Versalles,
que es próximo a esta instalación, se han decretado ellos mismos la evacuación, se han autoevacuado por el temor a no solamente a las explosiones, sino también a los efectos inmediatos de esa nube contaminante que las tienen arriba de ellos. Lo que tú me preguntabas sobre la estación termoeléctrica de Antonio Guiteras en la provincia de Matanzas, que está muy cerquita, si se ve en la foto satelital se puede ver que está ahí mismo, a unos kilómetros cercanos de esta base de tanque, ha parado, sencillamente dejó de funcionar hoy al mediodía y eso ha ocasionado un enorme apagón a lo largo de toda Cuba. La explicación que han dado la empresa eléctrica de la detención de esta estación productora de energía eléctrica no es porque le falta el petróleo, sino porque no tienen la suficiente agua desmineralizada que se utilizan en estas instalaciones para el enfriamiento. Y esa agua se la estaban llevando en pipas, en carros cisterna, pero que son tanto los salideros que tienen las tuberías de esa agua en la estación Guitera que perdió sentido seguir echando agua. Entonces, vaya, esto parece surrealista, ¿no? Dice el ingeniero aquí que se apaga cuando se acaba el combustible. ¡Qué horror! Sí, eso va a ser así. Gracias, Reinaldo. Estaremos dándole seguimiento mañana también a esta gran tragedia. Es triste que la oferta de Estados Unidos de que traigan por lo menos a los bomberos aquí justamente en Miami, tenemos en el sistema del Jackson un sistema de quemados en el Trauma Rider Center, que está cerquita aquí inclusive del canal y del aeropuerto de Miami, que es un centro para quemados también, para grandes tragedias de traumatología. Dice la Embajada de Estados Unidos en Cuba que Estados Unidos vigila cuidadosamente la situación en Matanzas y está a la espera, en caso de que Cuba requiera asistencia humanitaria o técnica de Estados Unidos. Respuesta del gobierno de la dictadura cubana, cero, no le ha respondido a los Estados Unidos. Gracias, Reinaldo, gracias, Horacio. Y por otra parte, hablando de otras cosas, el Senado aprobó el proyecto de ley fiscal, climática y sanitaria del presidente Joe Biden. Los demócratas se mantuvieron unidos en una votación que se resolvió gracias al voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. Analizamos a la vuelta la agenda económica de la administración.